Saludos, señoras y señores, muy buenas noches. Ya lo adelantaba nuestro compañero Diego Beltrán al comienzo de este informativo. Se ha producido la primera visita institucional del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha a lo que es Ellín, a la comarca Campos de Ellín, y ha venido con cuestiones importantes para hablar de temas que nos preocupan y además muy mucho a todos los ciudadanos de la comarca Campos de Ellín. Vamos a presentarles ya a Manuel González Ramos, que, como les decíamos, es el delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, del Gobierno en Castilla-La Mancha. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias, Esperanza, gracias a vosotros. Hemos tenido la ocasión de poder hablar, porque tras su toma de posesión hemos hablado un par de veces porque le hemos invitado a venir, porque sabe que existen muchos temas que nos preocupan a los ciudadanos que vivimos y residimos en la comarca Campos de Ellín, y la verdad es que teníamos mucho interés en que usted, como representante de este nuevo gobierno, pues nos diera alguna respuesta acerca de esos problemas. Y repitiendo la misma palabra, su respuesta ha sido: Esperanza, no voy a Ellín porque estamos trabajando mucho, estamos trabajando duro, pero todavía no puedo ir con buenas noticias. Es algo que, no lo hace todo el mundo. Hoy ha venido, era su compromiso, y por lo menos por nuestra parte se ha cumplido. Ha venido allí y ha dado gratas noticias, sobre todo relacionadas con el tren. Cuéntenos, cómo han sido esos meses desde que el 26 de junio tomara usted posesión de su cargo. Son muy poquitos meses. Imagino que el trabajo habrá sido duro y constante. Difícil responder en lo que hemos hecho en estos poco más de 3 meses. Yo, Esperanza, lo primero es agradecer a Televisión Ellín y agradecerte a ti personalmente, porque es verdad que has tenido la paciencia de que una vez que hemos hecho entrevistas en distintos medios, me decías: Manolo, cuando puedas, me gustaría que estuvieses en Televisión Ellín. Y es verdad que te dije que estábamos trabajando en cosas, creo que importantes, ya no solo en Ellín, sino en el resto de la región. La lista es importante, estamos dando cuenta de ello en todo el territorio de Castilla-La Mancha y hoy, en este caso, en Ellín. Porque era optimista de lo que hemos anunciado hoy, que podía salir adelante. Vi sensibilidad en mis compañeros del Gobierno de la Nación, del Gobierno del Estado, en este caso en Madrid. Vi sensibilidad y predisposición a que aquello que hemos reivindicado incluso durante muchos años se podía comprometer con rigor, compromiso con rigor, para cumplirlo, obviamente, y en un plazo corto, en este caso con Ellín. Y por tanto, es verdad que te pedí esta demora de esta entrevista porque entendía que era un buen momento para poder anunciar también a los ciudadanos de Ellín, de Campos de Ellín y de la comarca de la Sierra del Segura, pues asuntos que les afectan directamente. Si me permite que traslade algunos puntos de esa conversación que mantuvimos hace más de un mes. Me comentaba Esperanza: no quiero ir allí a pasearme, quiero ir con noticias y quiero ir con el trabajo que hemos estado realizando en estos escasos meses. Así es. Puedo continuar. Así es, y teníamos asuntos del agua y del tren que eran reivindicados, algunos históricamente. El tema del agua, de los derechos de agua que se pueden asignar, los 2,099 hectómetros cúbicos restantes de esas infiltraciones del trasvase Tajo Segura, que por derecho nos correspondía, quedaban todavía por asignar y quedan. Pero es verdad que se necesitaba la predisposición por parte del Gobierno de la Nación de que iba a ser sensible ante una situación que se ha dado en aunar los derechos que pueden tener Agramón y Cancarís, también Minatea, pero en aunar esos intereses para que a través de la sensibilidad de la Administración pudiese agilizarse al máximo, para que los ciudadanos nos entiendan. Casi 800 familias indirectamente afectados. Directamente afectados, lógicamente, son menos, pero también son 400, 500 familias directamente afectados. En lugar de tardar varios años en volver a iniciar un expediente para volver a asignar esos derechos, si el acuerdo entre ellos se produce, que hay acuerdo, se ha comprometido el Gobierno de la Nación, la Dirección General del Agua en Madrid, se ha comprometido a agilizarlo al máximo. Y podemos estar hablando de un tiempo récord en asignar ese agua, que implica realizar las inversiones necesarias
en estas familias que estoy hablando, de las comunidades de regantes, de los regantes a los que me he referido. Lo digo para que el ciudadano y los propios regantes, dije esta mañana en la rueda de prensa que lo que prefiero es que le pregunten a los regantes, en esa reunión que tuvimos esta semana, tanto a Ignacio como a Manzanedo, que hablen ellos. Creo que salimos contentos. Yo le he agradecido personalmente al secretario de Estado y al director general esa sensibilidad, porque claro, cuando hablamos del agua es que hablamos de que parece que somos ciudadanos de segunda categoría. Y cuando yo me refiero a igualdad de derechos, no está solamente que esté en la Constitución, sino que hay que ejercerlos, hay que demandarlos y hay que argumentarlos. Y ese trabajo, sinceramente, creo que el paso que se ha dado es tremendo y espero que esa culminación de la asignación de esos derechos se produzcan en tiempo récord. Vendré a dar cuenta de ello porque habrá merecido la pena. Bueno, algunas veces nos toca ir con corbata, ¿no? Otros días nos ponemos las botas y hay desgracias como en Cebolla o incluso en la capital. Y otros días hay que acompañar a los agricultores, a los ciudadanos para reivindicar. Yo soy un ciudadano, en este caso delegado al gobierno, pero con más motivo en aquello que veo que es posible. Habrá otras cosas que no sean tan rápidas, pero en aquello que vea la posibilidad de hincarle el diente, como yo digo vulgarmente, e intentar sacarlo cuanto antes, el compromiso es máximo. Y esto, pues, creo que puede ir bastante bien. Y yo me alegro, porque claro, les conozco de mi época de la Delegación de Agricultura. Y, joder, lo digo así, pues uno se alegra de que las cosas vayan saliendo. Y en el tema, Esperanza, si me permites, en el tema del tren, claro, yo sé, como me decían esta mañana, que ha habido manifestaciones, que he convocada. No he venido por las manifestaciones, he venido con la propia demanda que el alcalde desde hace más de un mes, bastante más de un mes, hace un mes que nos reunimos en la delegación del gobierno, que no dimos cuenta de la reunión, obviamente porque estábamos trabajando en ello. Incluso más atrás hemos tenido conversaciones de la sensibilidad que había en Ellín, en su comarca, e incluso en la Sierra del Segura, porque parase ese tren híbrido de altísimas prestaciones también en Ellín. Hemos trabajado. Esto es un día a día, o sea, no puedes dar una noticia pasado mañana porque te digan, va a haber, Manolo, va a haber parada en Ellín, pero no, hay que venir con la certeza de que el compromiso que uno da, al final es una palabra, ya no solamente mía, sino de un gobierno. Y el ciudadano, pues, en los tiempos que corren en la política, que está bastante, iba a decir menospreciada, pues, tenemos que intentar al menos ser serios. Y he venido en el justo momento en el cual he creído, con la seguridad que me han dado los secretarios de Estado de Infraestructuras en Madrid, del Ministerio, he venido en el momento, al día siguiente, de decirme claramente que en el primer trimestre del año que viene, Ellín tendrá esa parada demandada del tren de altas prestaciones, este tren que le llamamos híbrido. Lógicamente, estaremos vigilantes, yo el primero, de que cumplimos con esa palabra dada, de que en el primer trimestre del año que viene el tren tiene parada. Venimos, en este caso ha sido coincidencia, lo tengo que decir. No me quiero hacer largo, pero como ha venido en esa conversación primera que decías, Esperanza, digo, creo que hay buena noticia, y también te digo, alguna más queda, pero esa es que todavía no la tengo segura. Tengo el compromiso, pero no la tengo segura. Pero hay buenas noticias y, por favor, espérate y por lo menos se las contamos a los ciudadanos. Ha sido casualidad que se han dado estas dos prácticamente en 2 días. Pero así son las cosas y bueno, pues está bien que los ciudadanos lo sepan, la conozcan y estamos para eso. Tampoco es una cuestión de que vayamos más cómodos en el tren, de que lleguemos antes, también es una cuestión porque estamos viendo cómo en aquellos pueblos donde el tren ha dejado de parar, pues prácticamente han desaparecido y entonces hay que apostar muy mucho por entornos rurales como el nuestro, como lo son todos y cada uno de los pueblos de la comarca Campos de Ellín, para que eso no ocurra, independientemente de que vayamos más cómodos o agilicemos nuestro viaje. Volvemos al tema del agua, porque es una cuestión muy importante. Hace pues, unos días prácticamente acudía hasta Ellín, también muy pocas veces un presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura ha venido a visitar, pues en concreto nuestro pueblo, lo hizo. También es cierto que no dio las noticias que esperábamos, pero ya es un detalle el que, bueno, pues decidió el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura
ver cuál es la comarca Campos de Llín y conocer nuestros recursos y ponerse a disposición también, por supuesto, de la prensa. No dio información, no sé si usted nos la puede facilitar, qué noticias hay con respecto a las peticiones en materia de agua que tenemos los ciudadanos de la comarca Campos de Llín. La primera reunión, de las primeras reuniones en esos primeros días después de la toma de posesión, yo lo primero que hice fue reunirme por el tema de sensibilidad máxima, con los presidentes de las distintas confederaciones. Y en el presidente de la Confederación del Segura, Mario, vi una predisposición. Tratamos los temas que de sentido común deben de salir. Yo no quiero adelantar absolutamente nada en concreto, pero sí vi una altísima predisposición por parte del presidente. Y prueba de ello es que ha querido venir, de las primeras visitas, ha querido venir allí. Estamos acostumbrados a esas tiranteces entre esta tierra, entre Albacete, Castilla-La Mancha y Murcia, y yo creo que aquí tiene que primar el sentido común y la lógica. Creo que si hay asuntos pendientes que por derecho nos corresponde, creo que tenemos que atenderlos. Yo, cuando venía para acá, camino de Albacete aquí a allí, me acordaba de Cristina Narbona, que estuvo en el 2006 con Diego García Caro de alcalde, con Barreda de testigo también como presidente de la comunidad, y me acuerdo, Esperanza, que se entregaron una serie de derechos, de concesiones de agua a varias comunidades de regantes, SAT, de aquí de Llín. Algo más de 5 hectómetros cúbicos. Por fin reconocimiento, 2006. Bueno, pues no lo sé si alguien pensará que... Pero cuando hemos gobernado, hemos intentado, hemos gobernado de un gobierno socialista, hemos intentado que primen ese sentido común, esa igualdad de trato, esos derechos históricos como lo que estamos hablando de las infiltraciones, pues que sean reconocidos. ¿Sí? Gobernamos para todos, ¿no? Pues si la Confederación del Segura tiene que atender a todos, a Murcia y al 25% restante de la cuenca, que es Albacete, tenemos que ser sensibles. Yo sé que quedan cosas pendientes, Esperanza, sé que quedan cosas pendientes. El trabajo diario es lo que da sus frutos o no. Y siempre digo que si las cosas las tratamos ayer, mejor que mañana, eso llevaremos adelantado. Yo sé que hay alguna SAT pendiente de alguna reunión, hay pendientes algunos temas administrativos de la Confederación para mostrar sensibilidad con Castilla-La Mancha, con Albacete y por tanto con el municipio más importante que es Llín y toda la Sierra del Segura, y vamos a intentar que la administración de la Confederación esté más cercana a uno de sus territorios, que es Castilla-La Mancha. Lo cierto es que son reivindicaciones, como bien usted decía, que son históricas. Estamos hablando de 40 años. Nos hemos referido al 2006, a esa visita que hizo Cristina Narbona cuando se ofrecieron los derechos, pero lo cierto y verdad es que a día de hoy hay regantes que están sacando agua de un pozo porque no hay infraestructuras. Hay regantes como los que mencionaba anteriormente, Cancarís, Agramón, Las Minas, La Horca, Minateda, o sea, esas reivindicaciones de 40 años, eso ya no puede seguir. Eso ya no puede seguir estando así, eso hay que desatascarlo como sea. Sí. Usted es, de alguna forma, el nexo de unión, es lo que une al Gobierno de España con lo que es Castilla-La Mancha y en concreto nuestra parcela, nuestra tierra, que es la comarca Campos de Llín. Eso se tiene que conseguir, Manuel. Sí, yo les acompañé a los regantes de Agramón, La Horca, Minateda, Cancarís el otro día. Me extrañó que se sorprendiesen porque les acompañaba. Digo, porque pensaban que el día a día... Se ha quedado desbloqueado ya y por lo tanto usted ha dicho en esa rueda de prensa que en un año aproximadamente... No quiero dar fecha, incluso menos. Bueno, pero va a depender... Las ha dado, ¿eh? Sí, he dicho claramente que la voluntad del Ministerio es agilizarlo. Y para eso el acuerdo entre ellos es fundamental. Quedó claro en la reunión. El acuerdo entre ellos, insisto, es fundamental. Si ese acuerdo se requiere una serie de documentación justificativa, se produce cuanto antes, a nivel de documentación, obviamente el Ministerio tiene una predisposición, como digo, de ser tremendamente ágil. He dado ese plazo. He dicho que en lugar de tardar varios años, 5, 6, 7 años, lo saben ellos,
lo que se tarda en resolver una concesión de aguas. Es posible que agilicemos a un tiempo asombrosamente, iba a decir, cercano a la fecha de hoy. Entonces va a depender un poco de todos. Creo que estamos, como digo, en buena predisposición. Sé que, por ejemplo, la SAD del Ojeado también tiene sus asuntos pendientes. Es verdad que se han hecho cosas, pero hay que rematar otras. Yo recuerdo también la potabilizadora en su día que se consiguió con la reunión que acabo de decir, siendo en esa reunión que he comentado anteriormente, la propia depuradora que también ha permitido transformar otra zona de regadío en Cancarís, ¿verdad? En definitiva, vamos dando nuestros pasos. Es verdad que falta algunos por dar y tenemos que ir marcando nuestro territorio en el sentido de conseguir aquello que por ley nos pertenece. Yo lo único que puedo prometer aquí es trabajo, constancia, intentar trasladar con diligencia y con prontitud, en este caso a mis compañeros del Gobierno de España, o ministra, o secretario de Estado, o director general, esas reivindicaciones. Lo hice el primer día. Prácticamente al segundo o tercer día de mi toma de posesión coincidí con el secretario de Estado de Transición Ecológica y lógicamente le comenté de las necesidades de los derechos de Castilla-La Mancha y además que públicamente se pudiesen decir, que no se sintiese nadie ofendido. Es decir, que cuando alguien hable de Castilla-La Mancha, que no se sientan ofendidos en Murcia, o viceversa, o Murcia que diga algo que se sienta ofendido Castilla-La Mancha. Creo que hay que poner racionalidad y sentido común, y creo que hay puntos de encuentro que son mucho mayores que los puntos de desencuentro. Y esto del agua requiere mucho sentido común. Bruselas nos está apretando con las directivas de obligado cumplimiento. Tenemos que cumplir con esas directivas y tenemos que hacer otras cosas. Se está hablando de desalación, se está hablando de un objetivo mayúsculo por parte del gobierno de Pedro Sánchez en incrementar la desalación. Es decir, seguridad en los recursos ante un cambio climático que se ve, que lo tenemos encima. Bueno, Esperanza, tenemos muchos retos. En la parte local, y no me quiero desviar, también esos argumentos globales nos ayudan. En fin, es cuestión de ir trabajando y a través de Televisión Ellín, a través de los medios de comunicación, de esta labor que hacéis, ir anunciando, iba a decir, ojalá que haya muchas buenas nuevas en este sentido, y estoy convencido que alguna que otra habrá. ¿Quiere que le transmita la sensación de los agricultores? Sabe que en esta casa emitimos todos los jueves un programa que se llama Abriendo Campos, dedicado a la agricultura y a la ganadería de nuestra tierra. ¿Quiere que le traslade cuál es el sentimiento de esos agricultores con respecto al tema del agua? Pues lo que realmente piensan es que el valor económico de esas infraestructuras no es tanto. Simplemente bastaría ya no con un 25%, sino a lo mejor con un 10%, que es lo que correspondería económicamente hablando a esta parte de la cuenca. Se harían todas esas infraestructuras. Pero el sentimiento que se tiene es que mientras esas infraestructuras no estén hechas y mientras esos agricultores no estén regando, es agua que baja hacia abajo. Y ese es el sentimiento que tiene verdaderamente el agricultor, que me imagino que a lo largo de estos años pues también se lo habrán trasladado a usted, ¿no? Como sí, ingeniero agrónomo que es, como una persona que ha estado como diputado en el área de agricultura. Sí, así es. Por eso he dicho antes que si conseguimos hacer las cosas antes de ayer mejor que mañana, es verdad que quedan cosas pendientes. En la política siempre hay cosas pendientes, en las demandas de los ciudadanos, y claro, quien me está escuchando dirá, pero es que nosotros llevamos mucho tiempo. Estoy seguro que tiene sus razones y sus justificaciones para pensar eso. Lo único que insisto en la predisposición, en acompañar donde proceda, en ser los primeros reivindicativos en los derechos. Estamos en un puesto en el que nos permite esa conexión con los ministerios, porque afectan a varios en algunos casos, y por tanto yo digo públicamente que me tienen para llegar donde haya que llegar, para que ese cabreo, entre comillas, que pueden tener con toda la razón del mundo, pues vamos a ver si lo aligeramos. El gobierno de España lleva poco más de 100 días, un servidor 100 días. Parece que llevamos ya incluso más de un año, porque se ha pasado el tiempo de una forma tan rápida que
que no sabemos, perdemos la noción del tiempo. Pero yo me comprometo públicamente, si hay alguna reivindicación que nos esté escuchando, que lo sé, pendiente de atención, o bien un servidor, o bien el presidente de la Confederación, o bien el director del agua, me comprometo a que en tiempo récord podamos tratarla y defenderla. Le hablo no solamente de lo que es Ellín, sino también de Albatana, de Fuente Álamo, claro. de Ontur, de Montealegre del Castillo, de todo lo que es de Tobarra, de todo lo que es nuestra comarca. Hay muchos problemas con el agua, se está regando con palicos y cañicas, como se suele decir aquí, y eso para los tiempos en los que nos encontramos, la verdad es que no es lógico. Sí, además, ya que me haces esta reflexión, Esperanza, efectivamente, hemos sido muchos los que hemos vivido con los agricultores el proceso de demanda, transformación, algunos casos muy recientes, de transformación de secano a regadío, de intentar conseguir los derechos. O sea, hemos vivido, y ya no uno personalmente, sino otros compañeros en distintas instituciones, y sabemos que hay cosas pendientes más allá de lo que estamos tratando. Campo de Ellín, por fin en Elche de la Sierra esa transformación, Albatana tiene necesidades de consolidar esos regadíos, que fueron de las últimas reivindicaciones que conseguimos. Lo sabe también el alcalde, lo saben los regantes. Sin regadíos, cuando podemos, cuando tenemos derecho y podemos, pues cuesta más en determinadas zonas tener una producción rentable a nivel agrícola. Y sabemos que quedan, insisto, muchas demandas. Lo bueno es sentarse en una mesa, poder exponerlas, explicarlas y, salvo imposibles, que creo que en la vida hay pocos imposibles, solamente irremediablemente es lo que todos sabemos en la vida, pero lo demás no hay ningún imposible, es tratarlos donde corresponde. Y yo insisto en el compromiso de que o bien un servidor, o bien el subdelegado, o bien el presidente, que cuesta una llamada telefónica, aquello que preocupe a los ciudadanos, lo que tenemos que hacer es atenderlos. Y en el agua tenemos muchos asuntos pendientes. Una última cuestión con respecto a este asunto del agua. Tenemos 6 pozos de sequía abiertos mañana, tarde y noche. O sea, eso es algo que no gustaba, ¿no? Porque también desde el gobierno regional se ha criticado que ese hilo de agua que se va, son trasvases encubiertos, y por si no fuera poco, pues teníamos preparados otros 6 para abrir. Eso se ha quedado paralizado, sí. Que es algo que también se ha hecho y no quería que se me olvidara en los últimos días o en el último mes. Bueno, la opinión pública, vosotros los medios de comunicación, os enterasteis ese día. Lo mismo que he hecho hoy con el tren, yo lo sabía semanas antes. No lo dije por prudencia, obviamente. Además, en esto es verdad que nos intentamos repartir medallas a ver quién lo consigue, ¿no? Esto lo consigue el pueblo y sus representantes, en este caso institucionales, lo que tienen que hacer es defenderlo. Y sobre todo, vuelvo a decir en el sentido común, en una conversación o en conversaciones diversas con compañeros del Ministerio, pues es verdad que les hemos trasladado, un servidor le ha trasladado, que cuando hay necesidades imperiosas para el abastecimiento, que esta tierra siempre ha sido solidaria y lo va a seguir siendo, que hay una batería de sondeos, porque estamos en un periodo de sequía que es el que es y necesita para beber, nadie va a poner ninguna objeción. Lo que no es de recibo es que si cambian esas condiciones, que se siga suministrando agua a un canal de unos sondeos, en algunos casos un poco más allá están sobreexplotados, declarados por la propia Confederación, y eso es un anacronismo que, claro, hace que la gente se enfade. Todos, yo también. Es decir, no es de recibo que si las condiciones cambien, concretamente esta conversación la he tenido con el director del agua, a Manolo Menéndez, no es de recibo que si las condiciones cambian, se siga manteniendo unos sondeos abiertos que van a un curso del agua, pero que ya no son estrictamente necesarios o urgentemente necesarios. Entonces, si pasado mañana, dentro de X tiempo, las condiciones cambian y se tienen que suministrar agua para el abastecimiento de la población, ¿quién va a decir que no? Yo creo que nadie, ¿verdad? Pero lo que no puede ser es que continuamente, a pesar de llover, a pesar de que no hay, de que la situación no es extrema, pues bueno, yo creo que hay que tener gestos en los cuales esos efectivamente son trasvases camuflados. Nos sentimos dolidos. Pues si además se está desalando agua, si además se tiene un objetivo de incrementar en 3 años a 400 hectómetros cúbicos, las condiciones cambian.
y por tanto hay que atender las sensibilidades de unos y de otros. Y yo cuando vi esa noticia se lo dije antes de ayer al director general, digo, Manolo, digo, bien, porque si fuese estrictamente necesario, ninguno lo va a demandar, pero cuando no lo es, creo que hay que atender eso, la sensibilidad de una tierra que se siente discriminada. Pero para acabar, Esperanza, por el tema del agua hay que tratarlo con mucho tacto, pero el dar un discurso en un lado y en otro, en el cual la gente lo acepte y vea que es el sentido común, y vea que hay herramientas para tener más oferta de agua con desalación, en el que unos y otros puedan ver sus intereses más o menos, sus demandas más o menos satisfechas, eso es fundamental. Y saber y conocer los derechos, las concesiones de aguas que hay a uno y otro lado. Eso es fundamental por la transparencia que necesita, en este caso, en la gestión de un bien, que es el bien público por excelencia, que es el agua, en el que estamos viendo que el agua exista o no, su suministro hará posible el desarrollo, ¿no? Lo primero para el abastecimiento, lo segundo para industria, para agricultura. Estamos viendo que es limitante y por tanto hay que tratarlo con muchísimo tacto. Pues Manuel González Ramos es el delegado en el Gobierno, es nuestro nexo de unión, muy comprometido con Castilla-La Mancha, evidentemente con la provincia de Albacete y también de la comarca Campos de Llín. Gracias por estar con nosotros y bueno, pues le invitamos o le sugerimos o le empujamos a que continúe trabajando y que luchando por nuestra tierra. Si le tiene que trasladar todas esas impresiones y todas esas necesidades que nosotros tenemos al Ministerio de Agricultura o al propio presidente del Gobierno, hágalo, porque la verdad es que sin agua no hay futuro y por lo tanto pues no existirían nuestros pueblos, y sin avances como lo son el tren de alta velocidad a su paso por allí tampoco. Gracias por la entrevista que nos ha ofrecido hoy. Yo creo que han quedado muchas cosas claras y lo dicho, a seguir trabajando y a contarlas cuando usted lo estime oportuno. Gracias, Esperanza, y para despedirme siempre digo que las palabras pues se las puede llevar el viento, pero al final espero que los hechos sean los que puedan hablar por sí solos. Sé que me pongo en el lado del ciudadano, y con esto acabo, pero me pongo en el otro lado, y cuando nos escuchan, pues lógicamente cuando uno está resentido, o está cabreado, puede pensar o no en creer o no. Pero lo que sí aseguramos es trabajo diario, y espero que Televisión Ellín, los medios de comunicación, que se puedan ir dando noticias satisfactorias para la ciudadanía. Yo con eso me conformo, y para eso hay que trabajarlo, tanto el ciudadano, sus representantes, como los políticos, y no queda otra que demostrar ese trabajo diario. Y por tanto pues, estaré encantado de venir pronto, iba a decir, si hubiese una noticia que afectase a Llín, a Campos de Llín, a Sierra Segura, a la provincia o a la región, porque dentro de unos días estamos atendiendo a los de Talavera. En fin, es una región amplia y hay que echarle eso, el impulso que yo creo que necesitan también a nivel político. Nosotros, como es nuestra obligación, seguiremos llamándole, sí. Manuel González Ramos, porque es evidente que ante la información o la demanda de información, nosotros tenemos que estar aquí para dar respuestas de todas esas preguntas que a diario nos formulan los ciudadanos. Muchas gracias por acompañarnos hoy y suerte y a trabajar, nada más. Muchísimas gracias a ti, Esperanza, y a Televisión Ellín. Gracias. Señoras y señores, continúa la información aquí en Televisión Ellín, hoy con el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, con cuestiones importantes que hablar relacionadas con el tren de alta velocidad que parará en Ellín a comienzos del próximo año 2019, en el primer trimestre, y también en asuntos muy importantes relacionados con algo que nos importa y como es el tema del agua para nuestros agricultores, porque es de lo único que vivimos en nuestra comarca. Gracias y buenas noches.